Estamos revisando Juan 16:8, que a esta altura ya lo tenemos que tener más que memorizado. Juan 16:8, Jesús hablando de la labor del Espíritu Santo dice: y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y fue muy bueno porque hemos estado estudiando lo importante que es la conciencia de juicio, la conciencia de que viene un juicio. Porque la conciencia de que viene el juicio es la que nos va a convencer de que estamos condenados y estamos en pecado. Y al darnos cuenta que estamos en pecado, vamos a arrepentirnos y a buscar la justicia por medio de Cristo Jesús. Y eso nos va a permitir entrar a la salvación. Eso lo estudiamos, ¿cierto? Qué importante era esa mala noticia para poder recibir la buena noticia. Ese juicio que tenemos que tener claro, que el juicio viene. Es muy importante, es la proclamación de que hay un juicio venidero del cual Dios trazó un camino para salvarnos, ¿correcto? Pero vamos a hablar hoy ahora de otra parte, de la parte de justicia. Y me gusta tratar esta noche, este tema, y les voy a explicar por qué. Porque relacionado con el tema de la justicia o la justificación por medio de la fe, quiero hablarles de una de las celebraciones de Israel. Se llama el Yom Kippur. Yom significa día, Kippur significa ocultar, tapar, borrar. Es conocido de una manera bíblica como el día del perdón. ¿Cierto? El día así literalmente, día del perdón. ¿Ok? Bíblicamente se llama día de la expiación, pero es más fácil entender si decimos día del perdón. Es el Yom Kippur. ¿Y por qué me alegra hablarles de Yom Kippur esta noche? Voy a contarles. Porque para los judíos empieza el año, el primer día de Tishri, es el mes en que empieza el año, primer día de Tishri, para los judíos, que este año, que para ellos es el 5780, vea cómo están de adelantados, ¿no? El 5780, este año fue ese primer día de Tishri, o sea, el comienzo del año, el año nuevo, pues el comienzo del año fue ahorita el 29 de septiembre, o sea, de este domingo hizo 8 días que empezó. El primero de Tishri o 29 de septiembre para nosotros, empezó y empieza el año con algo que se llama el Rosh Hashanah, y el Rosh Hashanah es el sonido de los shofares, las trompetas sonando, anunciando, eso es simple. Usted oye el shofar, varios shofar sonando, si los ha oído, y eso queda uno, como cuando hay un entierro por ahí de Copetrán, uno como asusta, así, pero más espiritual, sí, más espiritual. Pero usted siente eso, aquí tremendo ese sonido del shofar, es un cuerno de carnero vacío con el que hacen trompetas, y suenan todo eso. ¿Y por qué hacen sonar empezando el año los shofares? Anunciando que empieza el juicio. Usted empieza. Eso sí es empezar un año con juicio, ¿sí? Porque ellos empiezan diciendo, empezó el juicio. Y el juicio para ellos lo entienden de esa manera. Hay 3 libros. El libro de la vida, a los que se portaron bien. El libro de la no vida, así lo llaman. Nosotros le diríamos libro de la muerte, ¿no? El libro de la no vida para los que han sido malvados. Y un libro que es intermedio, ¿cierto? El com si com sa, el intermedio, el más o menos, ¿sí me entiende? Ahí está. Entonces esos son los 3 libros, y entonces ahí están delante tuyo para saber en cuál libro tú estás y para que te revises. Imaginen uno que esté inscrito en el libro de los malos, los de la muerte, uno, pues, ¿ahora qué hago? Si está en los de la mitad, pues también tiene que hacer algo. Y si usted está en el libro de los que son el libro de la vida, pues usted quiere ascender y acercarse más a Dios y elevar su vida espiritual. Entonces así empieza con ese juicio, para que uno se revise y qué haga. A partir de eso viene algo que se llaman los 10 días de arrepentimiento. Esos 10 días de arrepentimiento son días de reflexión. ¿Sabes cómo lo llaman ellos? Introspección. Así literalmente. Introspección significa mirar para adentro. ¿Sí? O sea, voltea los ojos así, hasta que den toda la vuelta completa. Mirarse uno, revisarse uno, mirar hacia adentro. 10 días de uno estar, uno empieza el año corrigiéndose, organizándose. Porque de la bendición de esos primeros 10 días depende cómo va a ser su año. ¿Ahora sí la está entendiendo? Entonces, porque es que la gente es muy santa, muy espiritual. No, porque no quiere que les vaya mal. Entonces, como que se revisan y mira la amenaza del juicio, cómo lo ayuda a uno a revisarse. Entonces, 10 días de arrepentimiento. El 9º día, en la tarde, acuérdense que ellos los días los cuentan al revés. No, nosotros los contamos al revés. El día para ellos empieza a las 6 de la tarde. O sea, el miércoles, nosotros estamos hoy miércoles supuestamente. Ellos el miércoles les empezó ayer martes a las 6 de la tarde. Y le terminó ahorita a las 6 de la tarde de hoy. Quiere decir que en este momento ellos están jueves. Vea cómo están adelantados en todo, ¿sí me entiende?
hasta de día. Entonces ellos ya están en jueves y nosotros apenas estamos en miércoles terminando. Ayer 8 de octubre, empezó el último día y es el día del Yom Kippur. A las 6 de la tarde ayer empezó y lo soltaron ahorita a las 6 de la tarde, hace un par de horas, hace 2, 3 horas y media, ellos terminaron ya el Yom Kippur de este año, 5780. Acaba de terminar. O sea, hicieron el Rosh Hashanah, empezaron el año, el juicio, 10 días de introspección, de revisión, y llegaron al Yom Kippur, que es el día del perdón, a llegar ya a recibir de lo que entendieron en ese tiempo de reflexión, ser perdonados por parte de Dios. Bonita esa historia. ¿Cómo es ese día? Empieza con una oración que se llama el Kol Nidre. El Kol Nidre es una oración que hace el rabino y se relaciona con pedirle a Dios perdón por los votos que hicimos del año anterior que no cumplimos. A los judíos les pasa que cuando empieza el año hacen un montón de propósitos y cuando termina el año no los cumplen. No, tremenda esa cultura, a uno le va a pesar que este año sí aprendo inglés, que este año sí me voy a bajar de peso, que este año el gimnasio, que no va a faltar iglesia, que va a ser el devocional, que la Biblia en un año, voy a comprar el libro para leer la Biblia en un año, y llega uno hasta Génesis 3 y después se pasa a Apocalipsis 22 como para uno saber en qué termina la cosa, ¿sí me entiende? ¿Les pasa a ellos eso? Este año juicioso no va a faltar a ningún culto que no usted lo viera. Que este año voy a ser discipulado, no sé qué más, qué tal. Que este año, pastor, dame un paquete de sobres de diezmo, que este año para que vea qué tal. Y al fin del año, yo, ¿este paquete qué hace aquí? Hola, estorbando. ¿Les pasa eso? Entonces la primera oración es: Dios, perdónanos porque hicimos votos contigo que no cumplimos. Y el Señor, entonces le da a uno la oportunidad y lo perdona. A partir de ahí, el resto del día es un día de reflexión, un día de oración. Entonces, los jefes de hogar y los rabinos se ponen su talit. Este es un talit, un manto de oración. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu padre, no siempre tiene uno cómo encerrarse, ¿sí? Entonces, todos tienen el talit de oración. El talit de oración es un chal. Eso no le pongamos un chal. Pero un chal espiritual, un chal sagrado, ¿sí me entiende? Y entonces, cuando yo voy a entrar a mi aposento, estar en privado para orar, mire lo que hace. Entonces el rabino, el sacerdote, se pone el talit así para orar, para poder orar sin interrupción, ¿vea? Haz de cuenta, está viendo a Moisés, ¿sí o no? ¿Vea? Entonces el rabino viene y ora, y cuando termina, entonces lo descarga aquí en los hombros. Cuando es un rabino, el talit es mucho más grande. Y de esto que llamamos flecos, ellos llaman borlas. Las borlas del manto casi arrastran al piso de las personas. Eso es casi la importancia de la persona, su talit. Y esas borlas, eso sí ya no es tan judío, es como lo comía más bien, ¿sí o qué? Pero las borlas del manto, esas que están así hasta el piso, eso fue lo que tocó a la mujer que tenía el flujo de sangre, que tocó el borde del manto, los flecos del talit del rabino Jesús, en este caso, que recuerda Jesús, el rabino Jesús. Bueno, y están orando todo el día. Durante el día, desde las 6 de la tarde de ayer a las 6 hasta hoy a las 6, no comen nada, ni beben nada. Me imagino que agua tomarán, tendrán que hidratarse al menos un momentito, pero lo que dice la norma es que ni comen ni beben absolutamente nada durante el día. No pueden hacer trabajo, es un día Shabbat Shabbatón. O sea, un sábado sagradísimo. ¿Sabes cómo lo llaman? Es un día terrible, así lo llaman. Terrible por lo delicado, por una cosa, está todo el mundo a cuenta, el juicio, vinimos a cuentas con Dios todos, están calificando, examen final, ¿sí? ¿Ya entiende? Es el examen ahí, y entonces es un día sumamente sagrado, no hacen ninguna actividad física ni nada de eso, no se bañan, en el día no se pueden bañar, ni los dientes, no se pueden bañar ni los dientes, no es un buen día para darle un beso a un judío. No, usted mire, si es Yom Kippur más bien, ¿sí me entiende? Porque ni siquiera los dientes no pueden echarse cremas, ni lociones, ni perfumes, ni pueden usar ninguna prenda de cuero, sobre todo no pueden usar zapatos de cuero ese día. Es un montón de detalles. Comen, después de que terminan, entregan el ayuno. Termina con una oración que se llama el Neilá. Después de la oración del Neilá, tocan el shofar, y cuando toca el shofar terminó el ayuno, y ahora comen unas comidas especiales de unos paes de manzana y unas frutas especiales que comen después del día
de ayuno que tuvieron. Todo está reglamentado, todo está muy ceremonioso, y eso es lo que ocurre ese día. Ese día es tan importante que no pueden hacer absolutamente nada, un Shabbat, Shabbatón, un día sumamente de reposo extremo, que inclusive por allá en 1973, una coalición de los egipcios y los sirios decidieron atacar a Israel. ¿Y qué día escogieron para atacarlos? El Yom Kippur de 1973. ¿Por qué? Porque ellos están, primero que todo, sin comer un día, y segundo, están inhábiles, están dedicados y consagrados, y estos, bueno, los atacaron precisamente en ese momento, creyendo que están en la iglesia, aprovechemos y hagamos. No, pero no saben que Dios los estaba guardando. De ese ataque Israel se defendió estando tomado débil y por sorpresa, y terminó extendiendo sus límites y terminó ganando más territorio. En lugar de perder territorio, ganó territorio. Usted puede leer, inclusive buscar en internet sobre la historia de los milagros de la guerra del Yom Kippur, y hay cientos de milagros que ocurrieron. Esa batalla es una batalla muy sobrenatural. Hay uno, por ejemplo, de un grupo de soldados que quedaron en medio de un campo minado, pero tremendamente bloqueados, no podían moverse, y ellos clamaron a Dios, y vino como un ventarrón terrible que llegó y se llevó, corrió toda la arena, y quedaron expuestas todas las minas que habían enterradas, y entonces ellos pudieron pasar por donde lo había. Cosas como eso ocurrieron, cientos de cosas en esa guerra, que ellos los atacaron en el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del año para ellos, el más importante, el más delicado en todo el año. No lo podían celebrar en el Muro de los Lamentos, aunque en el 48 se les permitió volver a Canaán, a la Palestina. Ellos no podían, les tocaba desde lejos, mirando el Muro de los Lamentos, hacer el Kol Nidre y la oración, el Neilá y todo eso, se les tocaba desde lejos. No podían entrar allá. Pero si usted recuerda, en 1967, en la Guerra de los 6 días, Moshe Dayan, ¿recuerda? Recuperaron Jerusalén y despegaron esa parte del muro, y a partir del 67, habiendo regresado del 48, pueden celebrar como celebraron hoy. Usted hubiera ido. Eso es así. Miles de judíos sin bañarse. Eso es una cosa hermosísima. Todos gritando y alabando a Dios sin bañarse la boca. Es una cosa impresionante. Todos ahí en el Muro de los Lamentos, pero es el momento de juicio que ellos tienen en ese Yom Kippur. Y usted dirá, bueno, y a nosotros como que nos importa. No, sí, tiene que ver. En la Escritura está en Levíticos 16. Como casi todo en las culturas, y especialmente en la judía, está basado en lo que la Torá enseña, lo que la Torá dice, más lo que el rabino dijo y el otro enseñó, y la escuela rabínica fulano, más el fulano y el estudioso y el erudito. Y hoy día usted lee Levíticos 16 y no dice nada de no cepillarse los dientes, de no usar zapatos de cuero, nunca. Esas son cosas que la tradición le ha ido poniendo, pero está en Levíticos 16. Está el día de la expiación. De hecho, ya lo hemos estudiado, y les voy a pasar un dato. Ustedes me creen que más de 800 predicaciones que tenemos grabadas, más de 800 predicaciones, ¿sí? 40 años de estar predicando, ¿me creen que nunca he escrito un libro? Nunca. He leído cientos, pero nunca he escrito un libro. El propósito de este año. Y no debo de ver el año entrante cuando, bueno, hice la carátula por lo menos. El libro que yo quiero escribir es un libro sobre Yom Kippur, un libro sobre expiación completa. Porque recuerda que hemos estudiado, y lo vamos a volver a estudiar, con eso yo voy haciendo el libro, que cuando faltamos a Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo falta con Dios, y hemos afectado el cielo, la tierra, y hemos afectado el infierno, y nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nuestro espíritu, alma y cuerpo, y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todas esas tres relaciones, o sea, son tres en el Yom Kippur los sacrificios que se hacen. Uno cree que es uno solo, son tres. Aarón el sacerdote, que significa el Espíritu, por él y por su familia ofrece un becerro, no una cabra, un becerro, por Aarón y por su familia. Y entonces, una vez el sacrificio del becerro que se hace afuera es acepto, entonces ya hay sacerdote que puede ofrecer el sacrificio por los demás. ¿Cómo va a ofrecer el sacrificio por los demás? Si el sacerdote no está limpio delante de Dios. Primero, Aarón. Después toman 2 machos cabríos, no uno, mire, dos machos cabríos. Y echan suerte, de ti, marín, de dos pingües, no mentiras, no sé cómo lo harán, pero echan suerte. Y cogen a uno de los dos. El siguiente lo ofrece ya Aarón, que está santificado, lo ofrece en sacrificio por el templo, porque ya hay un sacerdote para ofrecer, pero un templo, entonces para que el templo sea sagrado también.
Ese se ofrece como sacrificio. Y el tercero se ofrece por los pecados del pueblo. Entonces el sacerdote pone la mano del pueblo, repite unas oraciones y todas las iniquidades, ¿sí? Todas las iniquidades. El primero por el pecado, el segundo por la rebelión, el tercero por las iniquidades. El primero por el espíritu, el segundo por el alma, el tercero por el cuerpo. El primero relacionado con el Padre, el segundo relacionado con el Hijo, el tercero con el Espíritu Santo. El primero relacionado con el cielo, el otro con la tierra, el último con el infierno. Todo tiene unas cosas maravillosas. Y ese tercero, no se pierda el libro, y ese tercero, pueden ir encargándolo. y el tercero, entonces, oran por él para que todos los pecados del pueblo, ahora ¿dónde están? Están sobre ese macho cabrío. No lo sacrifican. No está muy claro. La Biblia dice que lo envían a Azazel. Y Azazel coincide con el nombre de un demonio que está narrado en el Antiguo Testamento. Entonces hay tres teorías por lo menos. Número uno, que lo cargan con las iniquidades del pueblo y lo mandan al desierto a que se pierda y se muera por allá en un desierto. ¿Sí? Allá se muere. La otra, que lo botan por un abismo que ellos creían que era la boca del infierno. ¿Sí? Y la otra, se lo sueltan en la noche a un demonio que se llama Azazel. El demonio le hace de todo al pobre. Y entonces, como él fue cargado con las culpas de otro, ese es el que nosotros tradicionalmente hemos oído que se menciona como el chivo expiatorio, el de la expiación, el chivo expiatorio. Entonces el tercero, macho cabrío sobre el cual más los pecados, no eso, pero le ponen los pecados de un montón de gente y que él termina pagando lo que otros. No estoy hablando de política, solamente de Antiguo Testamento, ¿no? El sacrificio y el día de la expiación. Entonces lo cogen de chivo expiatorio para echarle todas las culpas ahí encima y lo mandan allá a Azazel. Eso es lo que realmente Levítico nos enseña sobre ese día de la expiación. Es tan impresionante ese estudio que se amarraba un lazo tejido, se amarraba en la puerta del templo. Y dependiendo de si Dios había aceptado el sacrificio o no, amanecía el lazo de un color o de otro. Y de ahí dependía la comunión con Dios. Así de claras eran las cosas, pero el 90% de las cosas son tradiciones culturales que le han ido sumando. Cuando vinieron los judíos sefardíes, cuando vinieron las épocas de los masoretas y todo, fueron incluyéndole tradiciones a ese sistema. Estamos viviendo una época muy importante. Yo les conté que volvieron a celebrar el Yom Kippur, ¿cierto? Después del 67, que volvieron a celebrar el Yom Kippur. Y usted dice, ay, bueno, qué bueno, porque ¿cuánto llevaban sin poderlo celebrar? ¿Cuánto llevaban? 1900 años llevaban, siglos llevaban sin poderlo celebrar en ese lugar. Siglos. Pasaron, por decir algo, milenios, y ocurrió en la generación, si no suya, por lo menos nuestra o de nuestros abuelos. En el 67 yo ya estaba, ustedes no, pero yo ya estaba. Entonces ocurrió en nuestra generación algo tan significativo como eso. Quería contarles esto para que entendieran todo el valor que tiene esa celebración de Yom Kippur. Pero quiero hacer una aclaración, si me lo permiten. En toda la cultura hebrea, en la cultura judía, hoy día es un poquitico basado en la Torá y luego todas las tradiciones rabínicas, más las tradiciones culturales, más lo que ha tocado hacer, más la parte inclusive comercial, el Hanukkah y toda la cosa, ya venden la pirinola y la comida que no se encarga y todo que sea comida kosher y todas esas cosas, todo ha sido afectado. Y pasa, no aquí, pero en otras iglesias de otros países, que personas que ven un documental de Israel, fueron a una predicación de alguien que es mesiánico, leyeron una revista, o de pronto hasta pudieron ir a Israel y llegan transformados. Ya no son Dios los bendiga hermanos, sino Shalom. Shema Israel, Adonai Erhenu, Adonai Eha. Y uno, ay Dios santo, ya todo ya es la mística, ¿cierto? Y con un poco, y uno dice, ay Dios mío, Señor, ¿qué será? Y yo creo que es que, incluso, perdóname, es inmadurez. Y nuestra cultura es así, nosotros somos felices admirando las culturas de otros, ¿no? La cultura de uno no, pero las de otros, todo lo de otros nos parece. Sí, nosotros ¿cuándo fue la última vez que usted en su carro puso así a volumen duro un bambuco? ¿Cuándo? ¿Una guabina? ¿Un torbellino? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Moño para él? ¿Cuándo? Bueno. ¿Cierto que no? Ah, pero todo lo que venga a otro lado, eso sí ya, usted lo vieron nosotros ahorita, ya no es sino que Halloween, que ahora es en febrero, el día de los enamorados y cuánta cosa consigamos, porque somos tan débiles de mente
En serio, a mí me da afán y donde esto hermanito vaya a Río Janeiro, llega aquí en Hilo Dental bailando samba aquí a la entrada, en la alabanza, pues, porque no puede ver otra cosa, porque una vez le afecta la cabeza. Y yo por ahí soy perezoso de la gente. Ay, yo sé que el pastor Mario tiene en su corazón el deseo de que algún día vaya a un grupo. Vayan. Yo les cuido aquí en la iglesia mientras están. Y vayan, bauticen en Jordán, hagan lo que quieran. Y tomen las fotos, pero no llegue aquí sintiéndose ahora que es judaizado, o sintiéndose rabino, o sintiéndose nada de esas cosas. Todas esas cosas, yo tengo mi talil, tengo mi menorá, mi candelabro, y tengo mis cosas que me traen de regalos, y tengo ahí un montón de cosas. Déjeme enviar una gorra. Yo colecciono eso, entonces eso me trae ya, barata. Yo no voy a ir por allá. Estoy muy ocupado acá. Tengo mucho que hacer. Voy a vivir la vida eterna de la Nueva Jerusalén. En esta tierra sí, voy a ir a los que no hay allá. Sí, a los sitios que no hay allá. Allá voy a vivir por la eternidad. Entonces voy a aprovechar. Pero quieren organizar su grupo y quieren ir, que les vaya muy bien. Dios lo va a bendecir, la van a pasar rico y todo. Pero no lleguen aquí judaizados, pues todos, a enseñar doctrinas raras. Por favor, todo lo que tiene que ver con la cultura judía, lo original, lo que está en la Torá, no lo que es alterado con la tradición, lo que está, tiene un valor maravilloso y su principal valor es que señala a Cristo Jesús y punto. Todo, el cordero sacrificado, ¿quién es? Juan Bautista dijo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús. El Shabbat, ¿quién es el descanso para nosotros? Jesús, Él es nuestro verdadero descanso. Y solamente entre el viernes y domingo. No, todos los días Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro Shabbat, nuestro reposo. La menorá. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es la menorá. Todo lo que tiene que ver con la cultura judía, lo auténtico, su verdadero valor es que señala a Cristo Jesús. Así que si tú tienes a Cristo Jesús, Él es el compendio absoluto de todo lo que tiene que ver con tradición. Déjame leerte en Hebreos capítulo 10. Voy a leerte 10 versículos rápido y vas a entenderlo fácil. Hebreos 10. Porque la ley, o sea, toda esta cultura judía hebrea muy respetable, muy bonita, toda la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es la ley? ¿Qué es toda esa cultura? La sombra de lo que había de venir, no es la esencia, es solo una señal, un símil, un ejemplo de lo que habría de venir. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y sigue diciendo que esa no es eficaz, era apenas la señal de lo que vendría. Me salto hasta el versículo 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entre paréntesis dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esas cosas, dice claramente la Escritura en Hebreos 10, no le agradaron a Dios. Las mandó a hacer, dice el capítulo 12, versículo 2. Ese sí se lo sabe usted de memoria. Hebreos 12:2. Usted lo sabe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, se lo sabe. ¿Por quién se hicieron todos esos símbolos? ¿Por quién y para quién? ¿Por quién? El autor y consumador de la fe. El que creó todos esos elementos de fe, el que los diseñó, fue Cristo. Los fueron creados por Él y fueron creados para Él, para mostrarlo a Él, y están contenidos en Él. Si tú tienes a Cristo, tienes todo lo que es valioso de la ley en Cristo Jesús. Todo lo que sea valioso. Lo de la tradición de no echar desodorante, no, eso no. Eso tal vez no está. Eso de no cepillarse los dientes, eso tal vez no está. Eso de jugar con una perinola, eso tal vez no está. Pero lo que es verdadero fue creado por Cristo y para Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Consumador de la fe significa que cuando Él dijo consumado es, se acabó. No quedó pendiente nada.
consumado, completado, todo está en Cristo Jesús. Entonces es muy bonito todas estas cosas, yo las admiro, me gusta también la música, toda esa cultura es muy bonita, como muchas que hay. Esta es especial porque se relaciona con los personajes de la Biblia que uno enseña y uno estudia, entonces uno le tiene cariño, muy bonito. Entiende esto, por favor. Algunos incluso creen que los cristianos somos hijos de Dios de segunda categoría. Ay, yo he oído mucha gente diciendo, uy, me hubiera gustado haber sido judío. Yo le digo, ¿usted más para dónde? No, pero con U. Bueno. ¿Qué era? ¿Más para dónde? Yo le digo, no, ya. No, pero haber nacido en Israel. Hoy yo hubiera querido serlo, porque los gentiles somos vistos por los judíos como ciudadanos de segunda categoría del reino de los cielos. Y tienen razón. Nosotros éramos gentiles, no fuimos llamados. Ellos fueron hermanos, familia de Jesús. Éramos extraños, advenedizos. No estábamos incluidos. Sus hermanos judíos sí. Pero ¿qué pasó? Nos vio, se enamoró, nos amó primero Él a nosotros que nosotros a Él, nos eligió, nos trajo y se casó con nosotros. Y entonces ahora, ¿cómo quedó el asunto? Sí, éramos don nadie, pero ahora somos la patrona. Ahora somos la doña. Ahora, ¿a quién le hace más caso? ¿A los hermanos o a la esposa? ¿A quién ama más? ¿A los hermanos o a la esposa? En vez de la esposa diciendo, uy, mi hijo, yo hubiera sido hermana suya. Que ellos sientan antes la envidia y decir, no, para usted ya es lo primero, ¿no? Todo para ella. Y él le dice, sí, y así es Cristo, y así deben ser los cristianos, y así debe ser la iglesia. Y así estamos enseñando a nuestras hijas. Cuando te cases, primero tu esposo que tus papás, y que tu hermana, y que todos. Y cuando te cases y yo te digo, me haces esto y tu esposo te dice que no, le haces caso a él y me desobedeces a mí. Oiga, tremendo enseñarles eso desde el comienzo. Y te alcanzó solo para un regalito, entonces del Día del Padre, pues le das a él. Y a mí no. Porque según la Escritura es primero y olvidar y deja uno lo demás y le da prioridad a su pareja. El que no haga eso, yo lo reto. Muestre una persona que no haga eso y que tenga un hogar que marche bonito. No la hay. He recorrido ciudades y países. No hay una pareja que no cumpla el primer mandamiento sobre el matrimonio que hay: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. No hay una persona que tenga un matrimonio tranquilo, sin conflictos, bonito, con buen resultado, que no siga el orden bíblico. El que no vea las cosas como la Biblia dice, ¿cómo le va a ir bien? Y la gente viene, pastor, haga que me vaya bien desobedeciendo a Dios. Deme un consejo, ¿cómo hago para desobedecer a Dios y que me vaya bien? A varios le he dicho, mire, perdóneme, pero es que a mí me conviene que a usted le vaya mal, porque si a usted le va bien me quedo sin empleo. Porque mi trabajo es enseñar a la gente que obedeciendo la palabra le va bien y desobedeciéndola le va mal. Y como usted la desobedece, necesito que le vaya mal. Hasta que la obedezca. Cuando la obedezca, necesito que le vaya bien. Es así de sencillo. Y eso es lo que ocurre. No somos hijos de segunda categoría. Éramos nadie, pero se enamoró el Señor de nosotros sin merecerlo. Nos alcanzó. Nos tomó como esposa, como hizo con Ruth, la maldita primavera. ¿Te acuerdas? Cuando vimos allá. Y nos acogió y nos hizo su esposa y ahora somos la doña. Tenemos intimidad con Él. A nadie ama más que a nosotros. Todo lo de Él es para nosotros, todo lo ha preparado para nosotros por amor. Ese es un esposo al derecho según la Escritura. Entonces, muy bonito toda la cultura judía, muy bonito está, me fascina eso también, bonito lo de Río de Janeiro también, el bossa nova, todo está muy bonito, el tango, qué belleza, yo estoy por allá en la ventana, por ahí en Caminito, eso es una hermosura. Que el tiempo ha borrado, es una belleza uno por allá. Pero espérese. Son culturas. Cristo no es una cultura. Él es el Señor de todas las cosas. Entonces lo valioso en esta y en cualquier cultura es la parte en que señale a Jesús como Señor y Salvador y Rey. Esa es la única parte importante. Voy a explicártelo con otro ejemplo. ¿Qué crees que representa este dibujo? Dije, póngale la cola al burro, no. ¿Qué era una piñata? Esto, ¿qué representa? Por Dios, ¿qué representa este dibujo? La entrada triunfal a Jerusalén.
Es muy interesante. ¿Se acuerda que dice la Escritura que los niños gritaban, Hosana al Hijo de David? Estaban proclamando que Jesús era el heredero al trono. Cuando dicen Hosana al Hijo de David, están diciendo, Él es el verdadero rey. Y los fariseos todos preocupados. Uy, que no digan eso porque los romanos se enojan. Y la gente cogía el manto. El manto de una persona es su estatus. El manto de él. Eso es mi honor, es mi manto. ¿No ha visto en esas iglesias místicas? No toque el manto del ungido. ¿No han oído alguna de esas? Gracias a Dios, no vayan por ahí. Que el manto del ungido. Que no... Ay, por Dios, el ungido del Señor Jesucristo. Los demás siervos del Señor tratando de agradarlo, no más. El perro, el pastor. Tira un palo, yo lo agarro y se lo traigo. Eso es lo que yo hago. Olfateo lobo y ladro. Si me ven apuros, él viene con el callado y los espanta. Ahí le ladro a las ovejas inquietas. Atajo las de por aquí, se me corren las de por allá. Y atajo las de ahí, se corren las de... O sea, eso es lo que hago. Pero él me tiene que dar comida a mí también, porque si no me da comida me muero de hambre. Él me tiene que proteger a mí cuando los lobos me atacan. A mí también me tiene que proteger. ¿Cuál es la diferencia? Que yo vivo pegado a él y me rasca. Y cuando va a hacer vueltas me lleva. Y que cuando se duerme yo me lo duermo en los pies. Tengo un privilegio que no lo cambio por nadie. No quiero ser pastor, no puedo serlo. Él es el pastor, usted las ovejas y yo soy el perro, el pastor. Qué privilegio tan grande, ¿cierto? Soy muy afortunado. Me silba, yo brinco. Y hay que se metan con él para que vean. ¿Sí entiende? Ese es mi honor. Ay, ¿para qué quiere uno más que el manto del ungido? El manto del ungido es que nada. El talco antipulgas, eso sí quiero. Eso sí quiero. Eso, por favor, ¿qué más privilegio puede ser ese que tener intimidad con él, que para donde vaya yo voy, que duermo en las noches pegado a sus pies, que me llama por nombre propio? Y cuando estoy así asustado viene y me soba la cabeza y me dice, tranquilo, que ya lo vi. Y ya sé que va a agarrar su callado y cuando oigo es el aullido del lobo ese por acá, escalabrado. Y yo, no más, él me guarda. Entonces ese cuento de mantos de ungidos ni nada, pero en ese tiempo la narración dice que se quitaban los mantos y los ponían para que pasara Jesús. ¿Qué significa eso? La reverencia máxima, que cada persona se despojaba de su estatus para honrar a Cristo Jesús. Es lindo, ¿cierto? Y cuando no había tanto problema de ecología y eso, entonces cortaban las ramas de los árboles, ¿cierto? Sí, si no llegan a hacerlo ahorita, los echan a la cárcel, ¿sí o no? Pero entonces los cortaban y no los tejían y le hacían formita, y las ponían en el piso, haciéndole un camino, y la entrada de Jerusalén con sus muros de piedra, y lo simbólico, todo eso es muy enriquecedor, ¿cierto? Que todo lo cultural y lo espiritual aquí es muy hermoso, pero imagínate esta escena sin Cristo Jesús. Es la entrada triunfal a Jerusalén, mírela bien, ¿usted ve la entrada triunfal a Jerusalén? Ya cambia, ¿cierto? Ahora sí es póngale la cola al burro. Dejó de ser una entrada para ser una burrada. ¿Qué es eso? ¿Eso que está viendo qué es? Una burrada. La cultura hebrea con toda su riqueza y con todos sus simbolismos tan hermosos, sin Jesús, es una burrada. ¿Le quedó claro? Así o más clarito. Toda esa cosa judía, hermosa, respetable, significativa, tiene significado en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no significa nada, nada de esas cosas que le quieren obligar a uno a guardar y a decir, a repetir, y cambiar nombres y decir otras cosas. Nada de eso tiene valor sin la persona de Jesús. Se tenía que decir y se dijo. ¿Quedó claro, cierto? Porque Él es el compendio de todas las cosas. Porque a Él toda la gloria, toda la honra, el imperio, el poder, la alabanza, el respeto, la admiración, toda solo para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Está de acuerdo con eso? Gloria a nuestro Rey. Toda la gloria para Él. Nada más. Todo esto, no vengan a decirme que Él, más estos frasquitos, más Él, más estas velas, más... No. Ya saben. Bueno, volvamos, estamos hablando del Yom Kippur, es que ustedes me distraen. Estamos hablando del Yom Kippur. El Yom Kippur es juicio. Si bien no estamos como cristianos identificados en guardar una celebración como esta, tiene un significado en Cristo Jesús y tiene un significado maravilloso. El Yom Kippur significa que hay un juicio.
Y como hay un juicio, entonces tú tienes 10 días de arrepentimiento, o sea, un tiempo para reflexionar, para introspección, que termina en el perdón. Ah, pero eso es para los judíos. No, yo ya soy creyente, pero también pecamos. Mire que Juan dice, en 1 de Juan 1, 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos, usted que me dijo, no, pero yo no tengo pecado, mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es llamado fiel y justo, fiel y verdadero en Apocalipsis? Jesús. Entonces Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Jesús sí nos enseñó, cuando Él mismo nos enseñó a orar, en Mateo 6, 14, 15, Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esto dice hombres de forma genérica, no es que a las señoras, sí, tienen que perdonar a los hombres, las señoras y los señores y no, genérico, a los humanos, a las personas, porque si perdonáis a las otras personas sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Yom Kippur nos enseña cómo es el flujo del perdón. ¿Y cómo es el flujo del perdón? Sencillo, yo perdono y recibo perdón de mi Padre Celestial. Entonces voy a contarle una cosa. ¿Sabes quién es muy afortunado? A ese que ofendieron, a ese que le hicieron algo malo. ¿Por qué digo que es afortunado? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados cuando son insultados, bienaventurados cuando los ultrajan. ¿Qué tiene de bueno que a uno lo ofendan? ¿Qué puede tener de bueno? Dígame. Que tengo una oportunidad ahora. ¿No la has cogido todavía? ¿Cuál oportunidad? De perdonar. ¿Y por qué es importante que yo tenga la oportunidad de perdonar? Porque el flujo del perdón hace que como yo perdoné, yo puedo venir aquí y recibir perdón de mi Padre Celestial. Yom Kippur es eso. Voy a contarles para cerrar algo anecdótico de mi crecimiento en la iglesia. Toda la vida he estado en la iglesia cristiana, toda la vida. Y entonces en la iglesia cristiana tradicionalmente venía el tiempo de la Santa Cena. Y entonces decían a la gente, bueno, Dios le bendiga hermano, ha terminado la reunión, por favor vamos a empezar la Santa Cena, los que no son bautizados por favor se retiran. O sea, a uno le rayaban la cara así de frente. Y uno salía todo y con esa intriga, ¿qué será lo que pasa ahí? Que lo sacan. Toda la vida yo queriendo hasta que por fin me bauticé. Me bauticé y ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y uno llegaba y ahora sí ya podía tomar Santa Cena porque había que ser bautizado para tomar la Santa Cena. Y había otra cosa que era una costumbre sagrada. El pastor le insistía a uno sobre todos los juicios y las enfermedades y el castigo que venía si uno tomaba la Santa Cena estando enojado con alguien. Y eso uno no era capaz, porque uno sentía que se le volvía veneno eso. Que uno se tomaba eso, se envenenaba porque uno estaba peleado con una persona y entonces le daban un tiempo de administración, de música, administración nos llamaba, un tiempo de alabanza para que uno, mientras oraban y todo, uno se parara y pidiera perdón al que ofendió y se reconciliara con las personas. Había unos hermanos que eran encargados, lo que llamamos muy protocolo, no eran así, señoritas lindas ni nada, no, eran señores y poníamos a los más con cara de matones que pudiéramos, ¿no? Y entonces teníamos los ujieres, y había un ujier que regañaba mucho a los jóvenes, y siempre en la Santa Cena había una filita como de 6 jóvenes ahí esperando uno, y él como que oraba, next, él tenía casi que tiene por una ventanilla para atender con los que él peleaba, pero ni siquiera eso, un regaño de un ujier que lo hizo sentir uno mal, uno tenía que venir a pedir perdón para que no quedara por ahí algo incómodo. Uno decía, si eso es la Santa Cena, ¿qué tal en el rapto? Y yo me quedé porque peleé con fulano. Uno se acordaba, entonces la fila para el pastor, ¿no? Porque uno de pastor ofende mucho, ¿sí? O sea, sin querer uno, o a veces queriendo, pero uno ofende, ¿cierto? Uno ofende todo el tiempo, no está uno ofendiendo todo el tiempo. Pastor, que es que me hirió cuando usted toda la predicación me la echó a mí y me dijo cosas que eran muy personales, pues le pido que me enojé con usted y le pido que me perdone. Y yo, también discúlpeme, no era mi intención. Y uno piensa, de hecho no tengo idea quién será él. Él dice que yo prediqué todo para él y hasta ahora lo veo en la vida, pero bueno, entonces sí, no hay problema, perdón. Y entonces uno se perdonaba y compartía la copa, inclusive se tomaba a veces media copa y le daba al otro la media copa. Bastante higiénica la cosa, pero
Pero había un fervor ahí todo bonito, ¿no? Entonces, de hermanos en la fe y los esposos, ¿no? Sí, uno no veía a los esposos ahí, se servían. A rato que uno decía, ¿va a tomar la tarjeta? Pues a eso vinimos, ¿no? Entonces, perdóneme porque si no, ¿cómo no podemos tomar? Perdono porque toca, porque... y llegan... y él esperaba el tiempo que fuera para uno reconciliarse. El tiempo que fuera, man. Y si la persona no estaba ahí, pues no se la tomaba, man, porque uno no se iba a echar maldición encima. No pude tomar. Y uno le decía, mire, perdóname que no pude ni tomar esta cena. Ahora soy culpable de eso también. Era tan delicado. Escúchame. ¿Qué quiero decirte? Que el perdón debía ser parte de nuestra cultura, ¿sabes? Ahora tenemos un montón, ahora como los judíos le hemos sumado al cristianismo un montón de cosas que se supone que es cristianismo. Un montón de cosas que toca hacer y que hay que hacer. Y si no, entonces la iglesia no está bien. Y un montón de cosas que la Biblia, bueno, no importa. Un montón de cosas culturales, modas que pasan y cosas así, ¿cierto? Pero algo esencial de la iglesia, que inclusive heredamos de Israel y su verdadero sentido espiritual es en Cristo, es que el perdón debía ser algo muy frecuente y muy común entre nosotros. Ahora somos prácticos en guardar resentimiento por años y hay personas que llevan años viviendo en una iglesia y no se hablan con fulano por un problema que hubo. Y cuando eso era complicado, porque cuando eso no solo podía tener noviazgos dentro de la iglesia. Y habían poquitos, entonces uno era como por turno, este con este, después aquí con este, aquí, tal. Y cuando terminaban unos era media iglesia en bravos y media iglesia bravos con los otros, y había como ese choque por cosas que eran personales. Pero ¿sabes qué había? Perdón. Y es que cometemos muchos errores muchas veces. Seguimos equivocándonos. Pero el perdón no es una práctica frecuente en las iglesias ahora. No es frecuente. Es más frecuente que mi resentimiento lo comparto con los que están y hacemos un corrillo para hablar contra ese líder, contra esa persona, para compartir mi enojo contra el pastor, para compartir mi enojo contra fulano, para contaminar a los demás con el resentimiento que tengo yo por dentro. Eso es más común hoy día en las iglesias. Que un pastor, que porque una persona se va, que usted se va en maldición y que no le va a ir mal. Balaam, contratado para maldecir. ¿Qué le decía a una persona que se va? Gracias, hermano. Dios lo bendiga, Señor lo guíe, cuente con nuestro respaldo y oración. Dios lo va a bendecir, le va a ir bien. Ahora que usted va a ver, usted le va a ir muy bien. Y a nosotros va a ir mejor todavía. Bendecir, ese es nuestro trabajo. No, el perdón no. Pastores que no están enojados con otro y ministran así. Y ministran una santa cena estando peleados con alguien. Y uno no se atrevía ni a coger el vasito. El perdón debe ser una práctica normal entre nosotros, no el resentimiento, no el rencor, no la contaminación de ira a otros, no dañarle la cabeza a los demás. El perdón debe ser una cotidianidad. Voy a decirte, cuando pides perdón, tu ego sale lastimado, herido, sufre. Gracias a Dios. Porque cada vez que tú menguas, Cristo crece. Uy, no, es que, ¿qué es lo que sale lastimado cuando tú vas a pedir perdón? Tu ego. Y que te trate mal para que vea cómo saliste más lastimado. Gracias, porque mi ego quedó pisoteado y ahí donde yo mengué, Cristo está creciendo. Yo creo que un cristiano debía ser alguien que elige agradar a Dios, que decide no retroceder, que confía en que Dios lo va a ayudar, pero que tiene dentro de su corazón la práctica continua del perdón. El fin de semana tenemos Santa Cena. Si usted toma la Santa Cena en pecado, se va a enfermar. Dice la Biblia. Y puede inclusive morirse. Dice la Biblia. Y yo es como aguantando ahí la maldicioncita esa, pero ahí va. La vamos a botar con toda. A menos le aviso con tiempo, le queda jueves, viernes, para reconciliarse. Mire, si usted es esposo o esposa, la orden de Dios es que ni siquiera debe acostarse
estando enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Usted puede atajar el sol? No, entonces le tocó pedir perdón. Ni siquiera acostarse enojado, espalda con espalda. Furiosa, que no voy a dormir en el sofá, me voy a dormir en el garaje, voy a dormir con el perro, me voy a dormir con la empleada, me voy a dormir... Sí, ¿cómo no? No debe ponerse el sol sobre tu enojo. Y debes tener cuidado cuando te enojas, no pecar. Existe el perdón. ¿Sabes cuáles debían ser las relaciones más armónicas y saludables del mundo? Las relaciones entre cristianos. Por el componente que se llama perdón, porque los cristianos nos equivocamos como los de afuera, pero tenemos ese componente maravilloso, que como necesito que Dios me perdone, y yo, ¿dónde consigo materia prima para llevarle a Dios, para que Dios me perdone, para poner en la balanza, perdonando a otros? Hágame un favor, oféndame. Bienaventurado cuando me vituperan y me ofenden, porque tengo perdón, y entonces puedo llegar y decirle: Señor, el flujo del perdón está dándose en mi vida, perdóneme a mí también.